Hola amigos, esto es, como ustedes saben, Reflexiones, un programa de Canal B, el canal del Bicentenario, como siempre en mi opinión el mejor canal digital de Perú. Considero que es momento de conversar sobre lo que se viene el 2026 y conocer cómo piensan los peruanos comprometidos con el Perú, cómo piensan qué tienen que decir de lo que se viene el 2026 y cómo vamos a estar el 2026. Hoy día vamos a tocar el tema que se denomina Visión del Perú hacia el 2026. Y estarán con nosotros, que nos acompañan hoy día, es nada menos que Vania Thaís, desde Ohio, USA. Bienvenida, Vania. Qué gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Hola Pepe, un gustazo, más bien muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer tenerte en Reflexiones. Sabemos que Vania es periodista, editora general de Voto Católico en Estados Unidos de Norteamérica, USA, un medio de comunicación dedicado y dirigido a los hispanos católicos en Estados Unidos. Ella además es locutora y columnista de Gateway Hispanic sobre política internacional y americana. Ujú. Parece que hay que tenemos este eco. Un poco, Entonces, sí. además, Vania es ocupada y preocupada por la situación del país. Últimamente ella hizo un video que vamos a comentar hoy día, contestándole nada menos y nada más que a un amigo del socialismo y del comunismo, de César Hildebrand. Y este video ha sido pues realmente visto por muchísimas personas y han aplaudido lo que Vania le ha contestado a Hildebrand. Así que la felicitamos por eso. También estará con nosotros, también acompañando a Vania, a Javier Labarte. Javier Labarte es un empresario político del sector naviero portuario. Hola Javier, bienvenido al programa. Buenos días, Pepe, gracias por invitarme. Buenos días, Vania, y buenos días a tu audiencia. Estamos más bien de buenas noches, no buenos días. Pero qué gusto de tenerte aquí con nosotros. Buenas noches. Javier es nada menos un consultor en temas gremiales, ex director de Confiep, ex director de APACIT, ex vicepresidente de la Asociación de Armadores del Perú, un personaje muy importante con relación al tema portuario. Y vamos a conversar seguramente con él sobre el puerto de Chancay, que también hacia el 2026 esperemos que ya esté dando los beneficios que todos esperamos. Antes de iniciar el programa, como estoy haciendo últimamente, les voy a preguntar a mis invitados, a Vania y a Javier, qué de la situación vigente en el país. Vania está conectada, sabe y conoce, ¿no? Acaba de estar en México también. De repente habrá alguna pregunta sobre la situación de México, que también es interesante. Sí. Vania, ¿qué has escuchado del Perú? ¿Qué cosas piensan por allá? Adelante. Bueno, de hecho yo soy siempre estoy muy enterada de lo que pasa, no me he desconectado para nada, de hecho es parte del día a día de lo que hago porque no voy a abandonar nunca el periodismo en el Perú tampoco, ¿no? Y lo del paro, que es lo que ha afectado pues a todo el mundo a nivel eh, personal, laboral, profesional, etcétera, tiene una serie de repercusiones. Pero lo que estoy viendo es una repetición de lo que ya hemos visto. Y de Ajá. hecho, es algo que vengo analizando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando se dio la huelga magisterial en el 2017, se estaba buscando crear cuadros y liderazgos desde la izquierda más radical y rancia para poder candidatear a una persona a futuro, que fue Pedro Castillo. Ahora bien, en ese momento, quienes lideraban esa huelga magisterial era SUTEP Movadef, ¿verdad? Era SUTEP Movadef, de ahí salió la figura de Pedro Castillo como líder sindical, ¿no? Para que posteriormente lo pongan pues como la marioneta de turno al no poder entrar Cerrón como candidato con Perú Libre. Yo lo que veo es que están haciendo lo mismo con el paro. El paro, o sea, ese es el problema de desvirtuar causas nobles. Se desvirtúan cuando entra la parte política y sobre todo cuando entra la izquierda, ¿no? El paro tiene sentido. O sea, si vamos a hablar netamente del paro de transportistas, por supuesto que tiene sentido. Tiene sentido que los transportistas no quieran que se les mate porque está el tren de Aragua en el Perú. Tiene sentido que no quieran que se les cobren cupos. Tiene sentido que quieran velar por su seguridad y la de su familia. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tiene sentido es en qué momento entró Nuevo Perú, en qué momento entró el Modadef, en qué momento entró Juntos por el Perú y también la JC, etcétera, etcétera. ¿En qué momento se volvió una marcha del partido Antauro, de manera que votan Antauro Humala del partido
y el líder de los transportistas toma su puesto en el partido Antauro. Ahí es donde tú te das cuenta que nos están haciendo lo mismo, creando una situación de desorden y de supuesta victimización y vulnerabilidad de un grupo. En ese caso, en aquel entonces fueron los maestros, en este caso son los transportistas, en medio de un gobierno mediocre y pelele como el de Dina Boluarte, que no sabe manejar la situación de la inseguridad, que no sabe manejar el terrorismo urbano, porque sí lo es, que no sabe manejar el resurgimiento del Movadef, que no hace absolutamente nada porque no quiere quedar mal con las personas que la siguen manteniendo en el poder, en el Congreso, pero tampoco quiere quedar mal con la izquierda de la que proviene, ¿no? Entonces no hace nada. No hace absolutamente nada y los que pagan el pato de esto son las personas que trabajan el día a día. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente un sector de la izquierda más radical toma este paro de manera política, lo utilizan para poder posicionar a una figura y ya está posicionado. O sea, Antauro acaba de ser despojado de su partido, del partido que lleva su nombre, ¿no? Para poder darle paso al siguiente líder de masas victimistas, ¿no? Que quieren imponernos hacia el 2026. Entonces, ya no es... ¿Crees, perdona la interrupción, pero tú crees las razones que se han dado por la separación de Antauro del partido provienen de una situación de enfrentamiento con la familia de su mujer, que ya aparentemente ya no está con él? Un enfrentamiento, según se manifiesta, yo no tengo comprobación de eso, de que él ha sido más separado porque la familia que tenía manejaba de una forma u otra el partido lo separó. Pero en fin, No. ¿sabes algo de eso? No. Sí, pero yo honestamente creo que es más un juego político, ¿no? O sea, Antauro, con las pocas declaraciones que ha tenido en la prensa, las pocas intervenciones que ha tenido en los medios de comunicación, digamos, los grandes, sobre todo su entrevista con Philip Patterson, dejó en claro varias cosas, pero yo creo que una de las que más asustó hasta a los grupos de poder que lo iban a respaldar es el hecho de que Antauro es un tipo antisistema. Y eso no le conviene ni a la izquierda ni a la derecha, porque la izquierda es el sistema en este momento, y obviamente la derecha pues no quiere que se vulnere, ni se nacionalice, ni se esté matando gente porque sí, ¿no? Entonces, se volvió inconveniente, se volvió una bala al aire. Entonces, con la coyuntura del paro de transportistas, dijeron, este es el momento de poder crear un nuevo liderazgo. A Pedro Castillo lo fabricaron del aire. A Pedro Castillo lo fabricaron del aire en una protesta del magisterio. Él no era nadie, era uno más y logró tener un liderazgo simplemente por el hecho de que estuvo adelante y acompañado de la gente correcta en la protesta del magisterio. Y ahí es donde construyeron la figura de Pedro Castillo. Fue del aire. Él literalmente es un muñeco de barro. Si tú ves a Pedro Castillo en este momento declarando desde Barbadillo, cuando hace sus audiencias con el Poder Judicial, cuando vemos su juicio, tú te das cuenta que es una persona completamente, no voy a decir cándida, porque de cándido no tiene ni un pelo, ¿no? Pero es una persona completamente maleable. Por eso digo que es de barro, porque es perfectamente maleable. El tipo no tiene idea de por qué está ahí siquiera. Entonces él ha sido un tonto útil que han utilizado en su momento y que por supuesto con ambición ha llegado a hacer toda la delincuencia que logró perpetrar en el poco tiempo que estuvo. Pero todo lo que hizo es por manipulación absoluta. Entonces es lo mismo que quieren lograr en este momento. Una persona para poner al frente con suficiente ambición como para arriesgar su pellejo poniéndose ahí. Y es lo que van a lograr. Ahora, la idea es que nosotros tengamos a una persona del otro lado, hacia el 26, que perdón, pero yo no la veo todavía, ¿no? Que esté dispuesta y que tenga la masa para ponerle pelea a ese monigote. Porque no se va a enfrentar al monigote, sino a toda la masa de gente que tiene atrás. Conversaremos de eso más adelante, Vania, muchas gracias. Hay Claro. mucho que conversar, hay mucho que hablar. La debilidad y lo pelele que es la presidenta y, en fin, el grupo de gobierno. A pesar que tenemos uno que otro ministro que sí quiere hacer las cosas adecuadamente, pero que no sé si están ahí simple y llanamente para tranquilizar lo que sucede en el país. Graciosamente, tenemos una economía que es considerada de las mejores en América Latina. Se ha mantenido gracias a la política también, valga la redundancia, de nuestro amigo Julio Velarde, del Banco Central de Reserva. Pero sin embargo tenemos pues una política totalmente negativa. Entonces yo no entiendo cómo en esta situación podemos todavía tener las posibilidades de que llegara un 2026 realmente liberados de toda esta situación que vivimos. La APEC juega un papel importantísimo. Se viene la APEC en noviembre, va a estar el presidente China acá, que ese es un tema que seguramente con Javier vamos a hablar dentro de un rato también sobre los puertos, sobre el puerto de Chancay, el puerto de Cori en Arequipa, ¿no? Que también implican un desarrollo posible, favorable a la economía y al desarrollo del país, aunque no se hacen las cosas todavía lo suficientemente de manera correcta. Aprovecho ahora de hablar un poco de lo que hace Vania. Vania en este momento está en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos
y está trabajando en un grupo político, no, perdón, religioso, que seguramente identificado además con la política, porque tengo entendido que además eres locutora, tienes ahí haces comentarios en diferentes sitios, etcétera. Has estado en México, y me gustaría también que nos digas un poco cómo ves la situación allá, en qué sentido y de qué manera esa situación puede involucrar también al desarrollo de nuestro país. Adelante, Vania. Bueno, yo, de hecho, ahora que me estoy especializando, como bien has dicho, en política americana, específicamente la de Estados Unidos, porque, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Que en Catholic Vote, que es digamos, el grupo allá en Estados Unidos donde se formó esta rama voto católico, que es específicamente para hispanos, nos dimos cuenta de algo que lamentablemente hay mucha confusión por parte del grupo específicamente católico a la hora de votar. Y es algo que se da en Estados Unidos y se da en Perú también, ¿ya? Que el católico está muy confundido, o sea, cree que muchas veces, y gran parte de la culpa de eso es esta corriente nefasta llamada teología de la liberación, que lamentablemente confunde a la feligresía, haciéndole pensar que el socialismo de alguna manera u otra es compatible con el catolicismo. Tanto es así que en Estados Unidos, por ejemplo, Joe Biden se decía católico. Y el tipo, o sea, le prohibieron comulgar desde el momento que se persignó en un evento pro aborto. No. Utilizan la fe católica para validar sus posturas no católicas. ¿Ok? Y esto es súper importante porque es lo mismo que se da en Perú. Entonces nosotros reivindicamos lo que dice la Biblia y el catecismo. Está proscrito el comunismo y está proscrito el liberalismo. Uno porque lleva al ateísmo total y el otro porque lleva a la Se ha perdido el audio. Entonces, aprovecho esta situación para decirte, el cardenal Barreto ha sido reemplazado por el cardenal, graciosamente, Castillo. No, ¿Sí? no ha sido reemplazado. No, eso es bien importante. Gracias por la pregunta. A ver. Gracias por la pregunta. No ha sido reemplazado. Para el momento, del 8 de diciembre van a hacer cardenal a Carlos Castillo. Todavía no es cardenal, ojo. Todavía no es cardenal. Para el 8 de diciembre lo van a hacer cardenal. Eso quiere decir que van a haber 2 cardenales en el Perú, aparte. O sea, en total van a ser 3. Cipriani sigue siendo cardenal, Barreto y Castillo. La única diferencia es que administrativamente Carlos Castillo va a ser cardenal, arzobispo de Lima y prelado del Perú. Ya. O sea, va a tener 3 títulos. Importante. Pero Barreto no deja de ser cardenal y Cipriani no deja de ser cardenal. Eso, el rango de cardenal es vitalicio, no lo van a dejar nunca. Ahora, está bien, pero quien va a manejar la parte de representación religiosa en el país va a ser Castillo. Claro, lo que pasa es que, insisto, por eso es importante tener claros los títulos. El título de cardenal simplemente es algo que hasta los 80 años le permite al obispo votar en el cónclave, que ahora, por cierto, va a alcanzar una cifra histórica de 141 cardenales. Nunca se ha tenido tantos, ¿ok? Pero el cardenal, Castillo, digamos... Perdóname la interrupción nuevamente, pero Castillo, que efectivamente va a ser recién cardenal, pero ya lo tenemos encima, Castillo piensa igual a lo que piensa Barreto. O sea, si queremos ponerlo en una balanza en cuestiones netamente ideológicas, obviamente, a ver, estamos hablando de que van a hacer cardenal a un hombre que ha reivindicado al señor Gustavo Gutiérrez, que es uno de los padres de la teología de la liberación, ¿no? Y esa persona va a ser nombrada cardenal el 8 de diciembre. Y además de cardenal, como bien he dicho, va a ser arzobispo de Lima y primado del Perú. Sí, señor. Esperemos que convierta su corazón y vamos a rezar por esa intención, por supuesto que sí, ojalá que se dé. Y ahí es donde entra el voto católico, ahí es donde entra nuestro trabajo, porque nuestro trabajo está dirigido a hispanos en Estados Unidos y también a toda Hispanoamérica. Entonces, es para que el católico no se olvide de que nuestra fe no cambia de acuerdo a los cardenales, a los obispos o a la jerarquía eclesiástica que entre. Eso es parte de la administración del Estado Vaticano, que no deja de ser un Estado y no deja de ejercer la política, y eso es muy importante. A nosotros lo que nos debe guiar es el catecismo y la Biblia. La palabra nunca cambia. Entonces, por eso, por ejemplo, ahora, de lo que hasta hace 4 meses, estábamos aterrados hace 4 meses, Pepe, porque los católicos en su mayoría en Estados Unidos estaban con Kamala Harris, ¿no? Entonces era como, ¿por qué una persona que dice profesar la fe católica apoyaría a una persona que está dispuesta a mutilar niños, está dispuesta a hormonarlos desde chiquitos, está dispuesta a abortarlos hasta las 35 semanas, o incluso dejar que mueran una vez que nacen vivos, porque eso es lo que pasa en Minnesota, ¿no? Entonces, empezamos a hacer toda una campaña a nivel nacional en Estados Unidos para que se concientice sobre este asunto, y ahora la mayoría de católicos en Estados Unidos se ha volteado a Donald Trump. Eso sin mencionar que, por supuesto, la tendencia en los estados que están todavía en duda, los swinging states, están en favor de Donald Trump, excepto Wisconsin.
¿ok? Excepto Wisconsin. Es el único estado que está en duda y que podría ganar Kamala Harris, pero toda la tendencia apunta a Donald Trump. Entonces, de que puede ganar, el margen todavía es muy pequeño, lo que obviamente nos obliga a que se haga una campaña para que continúe, pero otro dato interesante, el voto hispanoamericano específicamente, está con Donald Trump, por dos razones muy claras. La primera, porque ya votan y porque son legales y porque no les gusta que estén reventando la reputación de las personas, ¿no? Que sí han llegado de manera legal para que vengan los ilegales a delinquir, y porque ya llegó a Texas el tren de Aragua y en One los están bajando pues como monigotes, ¿no? Porque allá no son como Dina, allá se actúan, ¿no? Ujú. Y en segundo lugar, y eso es bien importante, de los peruanos votantes en Estados Unidos, el 75% vota a Donald Trump, porque nosotros tenemos un historial de 85% de peruanos viviendo legalmente y con ciudadanía activa en los Estados Unidos. Y la impresión del peruano en Estados Unidos es que es una persona trabajadora, es que es una persona emprendedora y que tiene los mejores restaurantes del mundo. Así que nosotros como peruanos, digamos, ¿cómo nos va a afectar? Simple, si gana Kamala Harris, en teoría nos va a convenir en el sentido de que el dólar va a bajar porque se va a devaluar la moneda. Cada vez que Kamala sube en las encuestas, la bolsa revienta. Siempre pasa. Hemos hecho varios artículos al respecto en Voto Católico. Y por otro lado, pues obviamente hay que entender que la inversión en Estados Unidos va a estar enfocada en guerras. Así. En guerra. Va a estar enfocada en la guerra de Ucrania, porque van a seguir financiando una guerra que no tiene sentido como la de Ucrania, y van a seguir financiando a Israel, y van a seguir financiando programas sociales ridículos que no tienen nada que ver, y dándole un montón de plata a Planned Parenthood, que es lo que nosotros ya no queremos. Los hispanos en Estados Unidos no quieren eso. Ya están hartos de este populismo ridículo que desvía dinero a donde no se tiene que dar. Perfecto, Vania, muchas gracias, muy interesante. Y quería yo regresar un poco a lo de Donald Trump y al voto católico, al voto latino, porque una cosa es el voto católico, otra cosa es el voto latino. Correcto. Entonces, tú me has mencionado que la gran mayoría del voto católico va a estar a favor de Trump. Así es. ¿Y el voto latino también? Sí. Y eso, es más, el voto latino secular, digamos, el voto latino que no... que en verdad está dicho de manera trivial, ¿no? O sea, más que el voto latino, el voto hispanoamericano, que digamos es el término correcto. El voto hispanoamericano está muy inclinado a Donald Trump, porque ya pongamos que no les importa en lo más mínimo la fe, ¿no? La parte moral es lo que menos les interesa. Al hispano en Estados Unidos le interesa poder trabajar y que su plata valga al momento de enviarla a sus familiares, ¿no? Y ese punto es el que más están tocando ahora cuando les preguntan, le dicen, ¿a ti te cae? Me acuerdo que hace 2 días vi a una señora en Florida que contestaba, bueno, a mí me cae muy mal Donald Trump, pero voy a votar por él porque necesito que el dólar pese, ¿no? Y el dólar con Kamala no va a pesar. O sea, va a ser en verdad, ya al menos los hispanos tienen muy claro que la economía en un posible régimen de Kamala Harris va a ser Bidenomics por 10, ¿no? Que ha fracasado rotundamente como plan económico, ¿no? Entonces, otra cosa que tienen mucho en cuenta los hispanos al momento de votar es a dónde se van los impuestos, porque cada vez son más impuestos los que financian estos programas sociales que crea Biden-Harris, ¿no? Y al menos en California, San Francisco, y en San Francisco están desviando demasiados taxpayer dollars, o sea, dólares de los impuestos, ¿no? Para darle alojamiento temporal o incluso permanente en algunos casos a personas homeless, que normalmente son adictas al fentanilo, ¿no? A esta nueva droga que tiene justamente esta intervención entre China, México y Estados Unidos para la comercialización. Entonces, es muy alarmante el nivel de crecimiento del consumo de esta droga y de la proporcionalidad que tiene con el aumento de homeless en el país, de personas vagabundas sin hogar. No. Entonces, si tú ves que hay un montón de inmigrantes ilegales, que estos inmigrantes son adictos al fentanilo, que están creciendo la cantidad de vagabundos que hay en las calles, que ya no se puede caminar en San Francisco sin encontrar una serie de vagabundos en el piso, entonces, por supuesto, tienes un problema que afrontar y que no va a afrontar una posible gestión de Kamala Harris con Tim Walz. Porque en Minnesota lo hizo pésimo Walz, ¿no? Entonces, como ya tienes una experiencia de que él lo hizo mal y de que Kamala Harris, cuando fue fiscal general de California, hizo muy mal las cosas en cuestión de ayudar con las políticas de migración, de proteger a las mujeres de ser vulneradas, porque ella con Newsom ayudaron a que hayan transgéneros en las cárceles, lo que resultó en una serie de violaciones dentro de las cárceles de mujeres, ¿no? Y una serie de vulneraciones a los derechos humanos que, por supuesto, no la quieren ver en estos lugares. Sigue siendo un lugar azul, porque es altamente progresista, pues California, y toda esta zona, pero
va creciendo la tendencia a la resistencia de este tipo de políticas. Al menos en el mundo hispano, en el mundo de los hispanohablantes en Estados Unidos, que son obviamente en su mayoría de Hispanoamérica, en su grandísima mayoría de Hispanoamérica, hay muy poco español inmigrante en Estados Unidos, todos están ya yendo a una tendencia a salvar la economía de sus familias, ¿no? Por su familia, por la economía y por cuánto va a pesar el dólar para el momento de enviarlo al extranjero. Eso es lo que más les interesa y eso es por lo que están votando. No están necesariamente votando por simpatía a Donald Trump, sino por una simpatía a que el dólar vuelva a tener el peso que ellos necesitan que tenga. Muy bien, Vania, muy bien, muchas gracias. Nos queda poco tiempo. Pregunta es, ¿qué necesita el Perú para el 2026? ¿Milei, un Bukele, un López Aliaga? ¿Qué cosas necesita el Perú? ¿Qué sugieren ustedes dentro de los candidatos que tenemos? ¿Quién? ¿Cómo ven? Bueno, Vale. si vamos a hablar de lo que necesita el Perú, tenemos que empezar por dejar de intentar importar conceptos. O sea, un Milei no funcionaría en el Perú por varias razones, pero creo que la principal es porque no votarían por él. Si a la primera que una persona dice una mala palabra, ¡ay, qué horror! Que nada, olvídate, o sea, yo he vivido eso por años. Ya, ¿quién? ¿no? Rápido, Entonces, ¿quién? Porque ya se me va el tiempo. Más que eso, ahorita no hay candidatos, claro, pero si hay alguno, tiene que haber alguno que pueda hacerle frente a Antaurumala o alguna persona con ese nivel de radicalismo y populismo. De acuerdo. Esa es la respuesta más clara. Muy bien. Javier, Ya, ahora, ¿quién? Pepe, tiene que No digas Pepe, sentido... porque Pepe no participa. Bueno, perdón. Para tu audiencia, el candidato tiene que ser el candidato del sentido común. Olvídate de las ideologías, del sentido común. Básicamente en 3 puntos: desarrollo social, desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es un trabajo de equipo. No hay mesías, como te mencioné. Entonces, yo tengo mi candidato, pero todavía no se anima. Sin embargo, que podría ser Roque Benavides, por decirte uno, ¿no? Que sería ideal. Es un hombre que maneja cifras macro, es un tipo con experiencia, un tipo probo. Y además, él podría podría llegar a la segunda vuelta y aglutinar fuerzas. Ahora, eso será... no hay más tiempo. Será su edición, pero en base muchas gracias. Punto, ¿no? Ya. Gracias, Javier. Gracias, Vania. Perdonen las permanentes interrupciones, pero son necesarias. Hubiera sido magnífico tener una hora más. Muchísimas gracias. Estamos en contacto porque seguramente los voy a invitar nuevamente. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas.